Nunca pensé que podía vaciar medio tanque sin mover el carro ni una sola cuadra. Lo peor no fue la gasolina perdida, fue abrir los ojos en la mañana y sentir que yo mismo me había traicionado. Todo por un solo serán 10 minutos que se convirtió en toda la noche. Tengo un Toyota viejito que ya me viene avisando hace tiempo que no está fino. Un mecánico me dijo que seguramente era tema de cableado porque la batería se me descarga con facilidad, pero entre trabajo, vueltas y la vida encima, nunca encontré el momento para que alguien de verdad lo revisara bien. Casi siempre me muevo en moto, así que el carro pasa más tiempo estacionado que andando. Como vivo en edificio y los autos se quedan afuera, adopté una rutina medio improvisada para cuidarlo. Cada pocos días bajo, lo enciendo, lo dejo al ralentí unos 10 minutos y lo apago. Siempre pensé que así evitaba problemas mayores. Me repetía que era mejor eso que encontrarme un día con la batería muerta y el carro convertido en adorno. Anoche, como a las 9, hice exactamente lo mismo de siempre. Bajé, giré la llave, escuché el motor parejito y me fui apenas unos metros, como 10, a distraerme un rato. Me puse a hojear cosas, fumando, convencido de que en nada volvía. Y ahí empezó el desastre, pero sin ruido, sin drama, sin nada que me sacudiera. Simplemente se me borró de la cabeza. Entré al apartamento, comí algo, me tiré a ver videos en YouTube, de esos que te atrapan uno tras otro, y cuando me di cuenta ya estaba con sueño. Me acosté temprano y encima me sentía orgulloso de mí mismo, como si por fin estuviera siendo un adulto funcional que hace las cosas bien. Comí, me relajé, me dormí a buena hora. Todo impecable. Oh, eso creía. La mañana siguiente fue una bofetada. Me acerqué al balcón casi por reflejo, miré hacia abajo, vi el Toyota en su lugar y, en ese segundo, me cayó encima el recuerdo completo, como un ladrillo en el pecho, el motor. El motor llevaba encendido toda la noche. No fue una sospecha, fue una certeza instantánea que me heló la sangre. Salí corriendo escaleras abajo con esa sensación horrible de querer retroceder el tiempo aunque sea 5 minutos. Llegué, abrí, apagué y me quedé ahí, en silencio, con la mano todavía en la llave, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y culpa que no sabía ni dónde meter. Después empecé a hacer cuentas mentales, y cada número me dolía más. Entre 10 y 12 litros desperdiciados, solo por mi descuido. 10 o 12 litros que no usé para ir a ningún lado, que no me resolvieron nada, que literalmente se fueron al aire mientras yo dormía tranquilo creyendo que estaba haciendo todo bien. Y sí, sé que hay errores más graves, pero cuando vives midiendo cada litro, cuando llenas el tanque con esfuerzo, esto se siente como romper algo valioso con tus propias manos. Porque mi carro estaba prácticamente lleno, y justamente lo usaba poco para ahorrar al máximo. Lo que más me pegó fue el contexto en el que me pasó. Con la guerra, conseguir gasolina se volvió una pesadilla. Hay días en que toca hacer fila durante horas para salir con medio tanque, si tienes suerte. Yo he pasado por eso. He estado ahí, bajo solo frío, viendo cómo el marcador sube lento mientras pienso en cuánto me va a durar. Por eso esta metida de pata no fue solo ¡ay, qué tonto fui! Se sintió como tirar por la ventana a algo que cuesta tiempo, paciencia y dinero, en un momento donde todo eso está más apretado que nunca. Y sí, he cometido errores antes, como cualquiera, pero este me agarró por sorpresa porque vino disfrazado de rutina inocente. Desde la mañana no he dejado de darme vueltas a la cabeza. La culpa me ha estado carcomiendo. Porque fue evitable. Porque bastaba con una alarma, con un recordatorio, con no confiarme tanto. Porque no fue mala suerte, fui yo. Y aceptar eso duele más que cualquier cifra. Pero también, aunque suene cliché, fue una lección brutal que se me quedó tatuada. Ahora entiendo que los pequeños hábitos temporales pueden convertirse en bombas de tiempo cuando los haces en automático. Entiendo que no puedo seguir parcheando el tema de la batería y fingir que está bajo control. Entiendo que ahorrar no es solo usar menos el carro, también es no regalar combustible por distracción. Hoy no me queda otra que hacerme cargo, revisar el cableado de verdad, dejar de improvisar y poner sistemas simples para no volver a caer en lo mismo. Una alarma,
una nota en la puerta, lo que sea, pero nunca más confiar en me voy a acordar. Porque esa frase, al final, fue la más cara de todas. Nunca pensé que podía vaciar medio tanque sin mover el carro ni una sola cuadra. Lo peor no fue la gasolina perdida. Nunca pensé que iba a convertirme en la persona mezquina de la historia, pero hubo un día en el trabajo en el que se me reventó algo por dentro. No fue por una gran traición ni por un drama de película, fue por algo tan tonto como unos uniformes, y aún así, me mostró hasta dónde puede llevarte la frustración acumulada. Lo peor es que, por primera vez, sentí satisfacción haciendo exactamente lo que siempre critiqué. Yo trabajo en un lugar con sindicato, y sí, en papel suena perfecto, buen salario, buenos beneficios, seguridad laboral, todo muy bien armado. El problema es cuando esa protección, que debería cuidar a quienes hacen bien su trabajo, termina siendo escudo para quien se dedica a arruinarle el día a todos. En mi caso, hay una persona que lleva años jugando el mismo papel, siempre es la víctima, siempre tiene una excusa, siempre encuentra cómo doblar las reglas sin romperlas del todo. Si llega tarde, la culpa es de algo externo. Si no termina su parte, de alguna manera todos terminamos ayudándolo para poder salir a tiempo. Si le marcan algo que claramente está mal, arranca con que lo están atacando, que no lo entienden, que hay persecución. Y cuando por fin parece que ahora sí lo van a corregir en serio, mágicamente aparece una lesión en el trabajo y se va de licencia durante meses. Justo lo suficiente para enfriar cualquier proceso. Luego vuelve como si nada. Yo nunca tuve un problema personal directo con él, y por eso durante mucho tiempo me repetí que no era asunto mío. Pero cuando ves a compañeros salir llorando del turno, cuando ves a gente explotando de impotencia y casi perdiendo el trabajo por confrontarlo en caliente, ya no puedes fingir que no te afecta. Porque sí afecta. Afecta el ambiente, afecta el ritmo, afecta la dignidad de todos. De vez en cuando intentaba picarme con comentarios pequeños, de esos que buscan que reacciones para luego hacerse la víctima otra vez. Yo siempre lo dejaba pasar. No le seguía el juego. Me tragaba el orgullo y ya. Hasta que llegó el episodio del vestuario. En mi trabajo tenemos servicio de limpieza de uniformes. Un día entré al vestuario, agarré mis uniformes limpios de la pared donde normalmente los cuelgan y, por comodidad, los puse en el estante del otro lado. Es algo normal, varios compañeros lo hacen, algunos se cambian ahí y dejan todo en ese estante, otros como yo se los llevan a casa. Los puse junto con los demás, no pensé nada raro, terminé mi turno y me fui. Se me olvidó llevármelos a casa. Al día siguiente vuelvo y él me lanza una mirada rara. Esa mirada que no te dice nada, pero te deja claro que sí pasó algo. Yo seguí con lo mío. Entro al vestuario y veo que mis uniformes estaban otra vez en la pared, exactamente donde estaban antes, y los de los demás estaban movidos para acomodar su orden. En ese momento lo entendí, no era un accidente, era otro de sus jueguitos de control, de aquí mando yo, de marcar territorio hasta en una habitación compartida. Y me herví. No grité, no lo enfrenté, no hice show. Solo pensé, ¿quieres jugar a esto? Perfecto. Tomé cada uniforme limpio que tenía en ese estante y los tiré directo al gran cesto metálico de ropa sucia, ese que solo se abre con llave. Uno por uno. Sin drama, sin testigos, sin decir una palabra. Me fui y volví un día después. Cuando entré, vi el cesto abierto y sus uniformes otra vez en el estante. Arrugados, maltratados, con ese aspecto de esto ya pasó por donde no debía pasar. Y él, callado. Rarísimo. Sin su actitud de siempre, sin provocaciones, sin ese aire de intocable. Lleva varios días así, en modo silencioso. No te voy a mentir, una parte de mí se sintió reivindicada. Como si por fin hubiera equilibrado algo que llevaba años torcido. Pero otra parte también se quedó pensando en lo fácil que es cruzar una línea cuando pasas demasiado tiempo tragándote la rabia. Yo no soy así normalmente. No me gusta andar en venganzas pequeñas. Solo que esta vez hice una excepción, y ahora estoy en ese punto incómodo. Donde no sé si me liberé, o si me parecí demasiado a la persona que no soporto.
Incluso llegué a pensar en repetirlo, o en tirarlos directo a la basura para que espere meses por uniformes nuevos. Y justo ahí fue cuando me frené, porque una cosa es devolver una jugada, y otra es entrar en una espiral donde ya no hay vuelta atrás. Yo sé que él lleva años saliéndose con la suya, sé que probablemente no va a cambiar, y sé que el sistema le ha permitido hacerlo. Pero también sé que, si sigo respondiendo desde la misma mezquindad, al final el que se termina perdiendo soy yo. Nunca pensé que iba a convertirme en la persona mezquina de la. Me di cuenta de que mi vecino estaba en guerra conmigo el día que me ofreció su bordeadora eléctrica con una sonrisa de superioridad, como si me estuviera regalando la cura del cáncer. Yo estaba sudando, empujando mi cortadora vieja y tosiendo polvo, y él estaba ahí, impecable, señalando mis arbustos como si fueran un crimen. Ese día entendí que no quería ayudarme, quería domesticarme. Vivo frente a un tipo que trata su jardín como si fuera un santuario sagrado. Yo juro que le he visto más cariño podando un seto que saludando a cualquier persona del barrio. Su césped parece de revista, con esas franjas perfectas que hacen con accesorios especiales en la cortadora, y sus arbustos tienen formas tan precisas que dan miedo. Todo tiene ángulo, todo tiene borde, todo tiene regla. Y yo, bueno, yo tengo un jardín normal, tirando a salvaje, de esos que sobreviven más que lucen. No me molesta. A él le enferma. Desde que se mudó, lleva años intentando montar una especie de asociación de propietarios. Una joa de bolsillo, aunque nadie se la pidió. Yo siempre he pensado que en esta calle cada quien arregla su casa como le da la gana, y por suerte la mayoría piensa igual. Nadie le siguió el juego, nunca consiguió apoyo real, pero eso no le impidió actuar como presidente autoproclamado. Era como vivir frente a un funcionario sin oficina, sin cargo y sin límites. Cada vez que yo salía a cortar el césped, aparecía. Era automático. Si yo encendía la cortadora, él cruzaba la calle. Si yo empezaba con las malezas, él arrancaba su discurso. Tus arbustos están yendo al monte, ese borde del camino está fatal, si quieres, te presto una máquina de verdad. Así, una frase tras otra, en tono amable pero con ese filo que te raspa por dentro. Yo intentaba ignorarlo, de verdad. Me decía a mí mismo que no valía la pena pelear, que era solo un pesado. Pero hay personas que no necesitan gritar para agotarte, les basta con existir a 1 metro de ti, corrigiéndote la vida. Hubo una tarde en la que me di cuenta de que ya no estaba cortando césped, estaba aguantando un sermón semanal. Y a mí no me gusta confrontar por deporte, pero tampoco me gusta sentir que en mi propia casa tengo supervisor. Así que me quedé callado, seguí empujando la cortadora, asentí un par de veces, y empecé a pensar. Justo en esos días mi hermana me pidió un favor, sacar a sus perros a pasear porque ella andaba hasta el cuello de trabajo. Yo le dije que sí, encantado. Son 2 perros felices, de esos que ven un campo y se vuelven locos de alegría. Empecé a llevármelos lejos, por senderos largos, por campos abiertos, por zonas húmedas donde se metían al agua y salían como monstruos de barro. Corrían entre tréboles y entre esas semillas pegajosas, como bolitas espinosas, que se quedan prendidas al pelo y no se sueltan ni con dignidad ni con paciencia. Al volver, yo hacía lo correcto. Me tomaba el tiempo de limpiarles el pelaje uno por uno, quitándoles todo para que mi hermana no lidiara con eso en casa. Ahí no había trampa, yo de verdad la ayudaba. Pero en el camino de regreso a mi casa, con el bolsillo lleno de esos restos de campo, encontré mi pequeño acto de equilibrio emocional. Sin hacer ruido, sin romper nada, sin tocar una puerta, yo iba soltando un puñadito de trébol y semillas justo sobre el jardín del Señor Perfección. No fue un show ni una escena dramática. Fue lento. Casi invisible. Un gesto diario, mínimo, terco. Al principio no pasó nada. Su césped siguió impecable, con su verde uniforme de catálogo. Pero las semanas tienen una forma especial de cobrar lo que uno siembra. Primero aparecieron manchitas. Luego brotes aislados. Después zonas completas con maleza dura, de esa que no sale fácil y vuelve aunque jures que la arrancaste de raíz. Y entonces lo vi, él,
el guardián de la geometría, arrodillado en su propio paraíso, arrancando hierbas con desesperación. Un día con guantes. Otro con herbicida. Otro con herramientas nuevas. Más serio cada semana. Más tiempo afuera. Más arrugas en la frente. Yo pasaba con mi cortadora vieja, el motor temblando como siempre, y por primera vez no escuchaba consejos. Lo escuchaba bufar. No voy a decir que fue elegante. No fue heroico. Fue pequeño, mezquino y absolutamente terapéutico. Yo no le destruí la casa, no le rayé el coche, no le hice un escándalo. Solo le devolví un poco de la energía que llevaba años tirándome encima, pero en su idioma, el césped. En su territorio. Donde más le dolía el orgullo. Y sí, a veces me daba risa verlo pelear contra una mata rebelde mientras yo cortaba mis malezas manejables en paz. Con el tiempo entendí algo. A veces me pregunto cuánto aguanta una persona antes de romperse por dentro, y yo ya venía quebrado desde hace años. No por drama, por sobrevivencia. Con estrés postraumático severo, cada grito, cada invasión y cada amenaza en la puerta no se sienten como molestias, se sienten como guerra. Yo intenté ser ese vecino tranquilo que no busca problemas. De verdad lo intenté. Pero cuando vives al lado de gente que confunde respeto con debilidad, la paz se vuelve un lujo. Yo no estaba lidiando con simples ruidos o basura en la entrada. Yo estaba lidiando con personas que cruzaban a mi casa como si fuera su patio, se adueñaban de mi terreno, destrozaban cosas, y actuaban como si yo les debiera permiso para existir. Hubo días en que yo salía y encontraba árboles míos destruidos, solo por maldad. Hubo momentos en que yo escuchaba disparos en mi dirección y sentía que la sangre se me helaba. No era paranoia, era realidad. Mi único camino de acceso también lo dañaban, y eso era lo peor, porque yo sabía que si tenía una emergencia médica, una de verdad, quedaba atrapado. Jodido. Aislado. A merced de lo que ellos decidieran arruinar ese día. Yo hablé. Yo razoné. Yo fui amable. Yo traté de resolverlo como adulto. Nada funcionó. Mientras más decente era yo, más se crecían ellos. Y cuando vives con un detonante constante, no solo se afecta tu paciencia, se te desordena el cuerpo, la cabeza, el sueño, todo. Por eso tengo un perro de servicio, porque me ayuda a regularme, a volver al presente cuando mi mente se dispara. Y aún con él, yo entendí una verdad durísima, hay lugares donde quedarme me estaba costando la salud. Entonces tomé la decisión que más me dolía y más me liberaba al mismo tiempo, vender mi propiedad. No porque me rindiera, sino porque elegí no seguir regalando mi paz. Pero no me fui sin pensar bien lo que hacía. Yo llamé a mi amigo, que también era mi agente, y le dije algo que todavía me da risa cuando lo recuerdo. Le dije que quería que encontrara al idiota más grande del planeta para comprar ese terreno. Yo quería un tipo territorial, confrontativo, obsesivo con los límites, el más quisquilloso posible. Una pesadilla con papeles en regla. Mi amigo se quedó callado unos segundos y luego soltó una carcajada de esas que significan estás loco, pero te entendí perfecto. Me dijo que eso haría la venta más difícil, porque no era fácil encontrar a alguien así y además con dinero real para cerrar trato. Yo le dije que no había prisa, que prefiriera tardar y encontrar al candidato ideal. Y eso hizo. Le tomó más trabajo, más llamadas, más filtros, pero lo logró. Yo cerré la venta y me fui sin mirar atrás. Con parte de las ganancias compré una casa rodante increíble. Fue como abrir una ventana después de años en un cuarto sin aire. Empecé a viajar con mi perro, a dormir en lugares donde la noche suena a viento y no a conflictos. Si en algún sitio aparece un vecino imbécil, yo hago maletas y me voy. Así de simple. Ya no tengo que quedarme atrapado en guerras que no elegí. Y la mayoría del tiempo ni siquiera tengo vecinos, porque paso mucho en la naturaleza. 6 meses después, mi amigo me llamó riéndose a carcajadas. Yo pensé que pasaba algo raro, pero no, me dijo que mis antiguos vecinos estaban aterrorizados por el nuevo dueño.
Me contó que el tipo tenía más dinero que ellos, cámaras por todos lados, y que amenazaba con demandarlos cada vez que ponían un dedo donde no debían. Que era una mezcla absurda entre Karen y Rambo, y para rematar, amigo del sheriff local. De pronto, toda esa gente valiente para intimidar al débil se volvió obediente y silenciosa. Yo me quedé escuchando con una tranquilidad que no sentía hace mucho. No porque me diera placer ver sufrir a alguien, sino porque por fin había consecuencias. Por fin se toparon con alguien que no podían pisotear sin costo. Mi amigo también me dijo algo todavía mejor, que los habían puesto en la famosa lista no, esa lista entre agentes para advertir sobre vendedores problemáticos que nadie quiere representar. Intentaron vender su propiedad por el nuevo vecino, pero nadie quiso aceptarlos como clientes. Se quedaron atrapados exactamente en la dinámica que ellos mismos construyeron. Y sí, en cierto modo yo fui expulsado de mi tierra. Eso duele admitirlo. Yo amaba ese lugar. Yo había invertido tiempo, dinero, memoria, esfuerzo. Pero también aprendí que irme no siempre es perder. A veces irte es la forma más inteligente de pelear. Yo no gané quedándome a gritar más fuerte, gané moviéndome mejor. Cambié la trampa por movimiento, el miedo por ruta, el encierro por horizonte. A veces me pregunto cuánto aguanta una persona antes de romperse por... El día que me dijeron que tenía que envenenar mis dientes de león, entendí que no todos vemos la vida igual. Me lo dijeron en mi cara, con esa sonrisa de superioridad que duele más que un grito. Y ahí mismo supe que, si iba a hacer algo, no iba a ser por su jardín perfecto, iba a ser por las abejas. Todo empezó una tarde normal, cuando yo estaba afuera viendo mi patio, tranquilo, disfrutando ese desorden vivo que a mí me encanta al principio de primavera. Para mí no son malezas, son de las primeras flores que salen, y yo siempre las dejo porque sé que las abejas las necesitan. Pero ese día llegó mi vecino, impecable, orgulloso, con su actitud de quien viene a dar una lección. Me soltó que debía cuidar mi terreno, que mis dientes de león estaban afectando su jardín, que así no se podía vivir, que yo era flojo, que no tenía conciencia ecológica. Justo él, que se la pasa rociando Roundup y otras cosas como si la tierra fuera una alfombra de plástico. Yo lo escuché en silencio. No porque me convenciera, sino porque me chocó el tono. No era una conversación de vecinos, era un juicio. Y lo peor no fue que me pidiera algo, fue como lo hizo, como si yo fuera el problema y él el dueño de la verdad. Encima, con un jardín enorme, como de 4 acres, una extensión absurda para venir a quejarse por mi rincón de flores amarillas. Ahí me quedé pensando, entre enojado y triste, porque de verdad me importa la naturaleza y me dolió que lo usara contra mí como insulto. Pasaron los días y yo seguí con mi rutina. No corté los dientes de león. Los dejé hacer lo suyo. Los vi abrir, vi a las abejas llegar, vi cómo se movía todo con esa calma que solo existe cuando nadie está forzando nada. Y también vi cómo esas flores, poco a poco, se transformaban en semillas. Esos pompones blancos que de niño uno sopla por juego, pero que en realidad son pura insistencia de la vida diciendo aquí sigo. Mientras tanto, mi vecino seguía con su jardín perfecto, brillante, ordenado al milímetro, esterilizado hasta el cansancio. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No fue un impulso de rabia ciega. Fue más bien una mezcla rara entre ironía, justicia poética y ganas de soltar lo que tenía atorado. Agarré un palo, lo até detrás de mi cortadora como una barra. Le colgué cuerda amarilla a los 2 lados, algo suficientemente suave para sacudir las plantas, pero no lo bastante pesado para aplastarlas. Luego subí la cuchilla de la máquina al máximo, para que prácticamente no tocara el césped. No quería cortar nada, solo pasar por encima y mover el aire, agitar esas semillas justo en su momento. Esperé el día correcto, cuando los dientes de león ya estaban listos para volar y además corría una brisa rica, constante, de esas que no parecen fuertes pero no perdonan. Encendí la cortadora y empecé a dar vueltas por mi jardín, una y otra vez, como quien no quiere la cosa. Yo iba despacio, viendo cómo detrás de mí se levantaba una nube fina, casi dorada al sol de la tarde.
Era hermoso, la verdad. Parecía una escena inocente, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, dejar que la naturaleza hiciera el resto. No tuve que esperar mucho. En pocos días, el jardín del vecino empezó a cambiar. Primero aparecieron algunos puntitos amarillos. Luego más. Y más. Hasta que, de verdad, se veía como un mar amarillo extendiéndose por su césped perfecto. Yo lo miraba desde mi lado, en silencio, con esa sensación de esto pasó porque tenía que pasar. No toqué su propiedad, no le eché nada, no dañé nada. Solo dejé que el viento y las semillas hicieran lo que siempre han hecho desde antes de que existieran las cercas, los fertilizantes y la gente que confunde control con cuidado. No voy a mentir, sentí una alegría pequeña, casi infantil. De esas que te hacen reír solo. No porque quisiera destruirle nada, sino porque por primera vez sentí que no me dejé aplastar por su arrogancia. Yo elegí defender lo que creo, a mi manera, sin gritar, sin pelear, sin ensuciarme más de lo necesario. Y sí, también sentí que, de algún modo, las abejas habían ganado una mini batalla en medio de tanta obsesión por tener todo limpio, recto y químicamente correcto. Desde entonces me quedó clarísimo que hay dos formas de mirar un jardín. Una es verlo como un trofeo para presumir, 0 bichos, 0 flores espontáneas, 0 vida que no puedas controlar. La otra es entender que un jardín también es refugio, alimento, equilibrio, y que a veces lo imperfecto es justo lo que mantiene vivo todo lo demás. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hago, pero sí creo que nos vendieron demasiado la idea de que. Si te digo que el hombre más respetado de mi facultad me daba miedo desde el primer día, ¿me creerías? Todo el mundo lo admiraba, lo citaba, lo presentaba como una eminencia en investigación de medios, pero yo sentía en el cuerpo esa alarma que no se equivoca. Cuando confirmé lo que intuía, entendí que no era paranoia, era instinto de supervivencia. Esto me pasó hace 3 años, cuando tenía 26 y estaba haciendo mi maestría en periodismo. En clase, él parecía correcto, formal, académico, educado. No era buen profesor, era egocéntrico y hablaba más de sí mismo que del temario, pero nada que sonara denunciable. Yo, además, venía de haber vivido agresión sexual antes, así que aprendí a detectar señales que otras personas pasan por alto. Y con él, desde el inicio, algo no cuadraba. Por su reputación, organizaba viajes de estudiantes a conferencias en otros países. Yo fui a varios porque académicamente era una oportunidad enorme. Ahí empezó a repetirse un patrón inquietante. En cada viaje elegía a una chica distinta para mantener contacto por seguridad. Siempre las más llamativas, simpáticas y extrovertidas. Nunca a cualquiera. Siempre a un perfil muy específico. Cuando tenía su número privado, arrancaba todo, mensajes de madrugada, videos raros de él cantando y pidiendo besos, invitaciones ambiguas para salir. En los auditorios se sentaba pegado a ellas. Después, algunas me confesaron que les tocaba la rodilla o la pierna durante las conferencias. Al volver a casa, las vigilaba en clase y les pedía reuniones privadas en su gabinete. Era un guión repetido. Y nadie decía nada. Ellas por miedo, yo también por miedo. Él tenía poder, prestigio y contactos. Nosotras éramos alumnas intentando graduarnos. Esa diferencia lo cubría todo. A veces la violencia no llega con un golpe, llega con una jerarquía que te deja sin aire y te convence de que hablar te va a destruir. Un día nos pidieron hacer un documental corto sobre un tema estudiantil. Ahí se me encendió algo. No podía nombrarlo directamente sin que todo se cayera legalmente, pero sí podía mostrar cómo operaba. Elegí hacer mi pieza sobre agresión sexual y abuso de poder en círculos académicos. Investigué con muchísimo cuidado, recopilé mensajes, ordené patrones, reuní detalles de lugares y contextos donde pasaba lo mismo. Conseguí que una chica contara su historia con la voz alterada y sin mostrar su rostro, su silueta ni ningún rasgo identificable. No quise hacer morbo. Quise construir contexto. Enmarqué todo dentro del desequilibrio de poder en la academia,
Como una figura admirada puede cruzar límites usando prestigio como escudo, y como las víctimas se callan porque saben exactamente lo que pueden perder. El video duraba 10 minutos y cada segundo pesaba. Lo entregué en clase. Fue tan bueno que otro profesor lo mandó a un festival de medios en otro país. Lo irónico es que nadie sabía que ese material hablaba de su colega. Viajamos al estreno y, por supuesto, el profesor espeluznante también fue. Yo me senté justo detrás de él. Empezó la proyección. Salieron los textos, los patrones, el testimonio. Y lo vi congelarse. Literal. Se quedó rígido, sin moverse, como si por primera vez se viera desde afuera y entendiera que alguien había unido todas las piezas. No hubo escándalo, pero para mí ese silencio suyo fue ensordecedor. Fue satisfactorio, sí, pero también doloroso, porque nada de eso debió pasar en primer lugar. Hasta hoy me pesa que eso haya sido todo. Ninguna fue a la policía. Nadie presentó una queja formal ante el decano. Yo tampoco. No porque no importara, sino porque el costo de denunciar, cuando enfrentas a alguien con ese nivel de poder, puede tragarte el futuro entero. Me gustaría decir que después de ese video él cambió o que dejó de acosar alumnas. Sinceramente, lo dudo. Lo único que puedo afirmar es que ese día rompí mi silencio. Fue una forma imperfecta de exponerlo, pero fue real. A veces la justicia no llega completa ni rápida, pero incluso así, contar lo que pasa ya le quita terreno a la impunidad. Y cuando alguien por fin pone palabras a lo que todos prefieren ignorar, algo cambia para siempre. Si te digo que el hombre más respetado de mi facultad me daba miedo desde el primer día, ¿me creerías? Todo el mundo lo admiraba, lo citaba, lo presentaba como una eminencia en investigación de medios, pero yo sentía en el cuerpo esa alarma que no se equivoca. Cuando confirmé lo que intuía, entendí que no era paranoia, era instinto de supervivencia. Esto me pasó hace 3 años, cuando tenía 26 y estaba haciendo mi maestría en periodismo. En clase, hoy aprendí que la frase andar en casa como Dios me trajo al mundo suena muy libre, hasta que te acercas a un horno a 450 grados. Me pasó esta mañana, literal hace unas horas, y todavía me río con una mano mientras con la otra me sigo cuidando una quemadura en el pezón. Pensé que lo más peligroso de hornear pan era que no subiera bien la masa, no terminar yo también horneada. Yo y mi pareja tenemos una dinámica súper relajada en casa. Dormimos desnudos y, cuando no tenemos nada formal que hacer, nos quedamos así un rato durante el día. No porque seamos nudistas ni nada, simplemente porque me siento cómoda, tranquila, en confianza. Es de esas pequeñas libertades domésticas que uno disfruta sin pensar demasiado. Me despierto, camino a la cocina medio dormida, pongo café, abro ventanas, y sigo con mi vida. Nada fuera de lo normal. Últimamente me obsesioné con hacer masa madre. Me encanta el proceso lento, eso de alimentar el cultivo, esperar, doblar la masa, y al día siguiente ver cómo se transforma. Ayer había dejado una masa preciosa lista para hornear hoy temprano. Cuando me levanté, fui directo a la cocina sin ponerme ropa, porque de verdad ni lo pensé. Solo estaba en modo pan, precalentar horno, revisar fermentación, preparar el horno holandés, meter la masa, cruzar los dedos. Rutina pura. Si alguna vez hiciste masa madre, sabes que ese horno va fuerte, en serio fuerte. Entre 425 y 450 grados Fahrenheit, no hay juego. Ese calor es la diferencia entre una hogaza increíble y un ladrillo triste. Yo tenía clarísimo todo eso para el pan, pero no lo conecté conmigo. Y ahí fue donde todo salió mal. Yo tengo busto grande, 38F, con una reducción pendiente porque la gravedad hace lo suyo y ya me cansé de cargar con eso. No es que me lleguen a las rodillas, pero sí, se mueven y caen, y si me inclino sin sostén, pues cuelgan más de lo que me conviene. Lo digo con humor porque no me queda otra, pero hoy ese detalle anatómico fue el villano principal de mi historia. Abrí la puerta del horno como en un ángulo de 45 grados. Agarré mi horno holandés con la masa, respiré profundo como siempre hago antes de meterla,
y me incliné hacia adelante para colocarla con cuidado. En mi cabeza todo era precisión panadera. En la realidad, una fracción de segundo después, sentí una punzada brutal, una quemadura seca y violenta en el lado derecho del pecho. No entendí nada al principio, hasta que me di cuenta. Me había rozado el pezón derecho con el borde ardiente de la puerta del horno. Grité. Pero grité de verdad, de esas veces que el sonido sale solo del cuerpo. El susto casi me hace soltar el horno holandés, y por milímetros no tiro todo al piso. Dejé lo que pude donde pude, corrí al fregadero y empecé a echarme agua fría como loca. El dolor era de esos que no se discuten, solo se sobreviven. Ardía, palpitaba, y cada segundo se sentía eterno. Yo repetía no puede ser, no puede ser, no puede ser como si con eso se fuera a deshacer lo que acababa de pasar. Cuando por fin bajó un poco la sensación de fuego, pude mirar bien. Tenía una quemadura visible en el pezón y parte de la areola. Ahí me agarró una mezcla rarísima entre dolor, rabia y risa nerviosa. Porque, seamos honestos, ¿quién pone peligro de quemadura de pezón en su lista mental antes de hornear pan? Yo jamás pensé que cocinar masa madre justificara sostén deportivo. Y mírame ahora, aprendiendo esta lección de la forma más estúpida y más dolorosa posible. Me vendé como pude, respiré, me senté un rato, y después de todo volví a revisar el horno porque me negaba a perder la hogaza. La masa entró bien, el horneado siguió, y cuando salió, salió preciosa. Corteza dorada, greña linda, miga aireada, olor increíble. O sea, mi pan quedó espectacular. Yo no tanto. Durante el resto del día estuve entre reírme y decir ay. Me imaginaba contándolo y ya me daba vergüenza, pero también ternura conmigo misma. Porque sí, fue un error ridículo, pero también fue humano. A veces uno está cómoda, feliz, en su casa, haciendo algo que ama, y no calcula que un segundo de descuido te cambia el guión completo de la mañana. Hoy quise hornear pan desnuda y terminé horneándome yo también a 450 grados. Ahora ya tengo regla nueva, para hornear, aunque sea en mi propia casa, mínimo una camiseta y todo asegurado. No por pudor, por supervivencia. Hay aprendizajes que llegan con un tutorial. El mío llegó con una quemadura y un grito que todavía debe estar rebotando en las paredes de mi cocina. Y sí, me duele, pero me estoy cuidando. También me estoy riendo, porque si no me río, lloro. Y porque en el fondo ese día me convertí en la peor versión de mí por culpa de un porche mal estacionado. No exagero, estuve a nada de quedarme mirando mi coche como idiota, sin poder entrar, después de una jornada que ya me había drenado hasta el último nervio. Y lo peor es que todavía hoy, 10 años después, sigo preguntándome si hice justicia, o solo descargué mi rabia. Hace una década yo trabajaba para una empresa enorme, de esas que tienen estacionamientos gigantes, garaje y aún así nunca alcanzan los lugares para todos. Si querías un buen espacio, tenías que llegar temprano, y yo ese día llegué temprano. Me estacioné bien, totalmente dentro de las líneas, como siempre. Dejé el lado del pasajero un poco más pegado a la línea para poder tener más espacio del lado del conductor y abrir mi puerta tranquilo al salir, una maniobra simple de supervivencia en un parking abarrotado. Cerré el coche, me fui a trabajar y pasé 8 horas y media atendiendo llamadas sin parar, con esa sonrisa falsa en la voz que te exige el trabajo aunque por dentro estés reventado. Cuando terminé el turno, ya iba de mal humor, con dolor de cabeza y con cero tolerancia para sorpresas. Caminé hasta mi fila pensando solo en llegar a casa, y ahí lo vi. Un Porsche impecable, brillante, caro, estacionado con su lado derecho invadiendo completamente mi espacio. No estaba un poquito corrido. Estaba metido en mi lugar como si las líneas fueran decoración. Me quedé quieto unos segundos, procesando lo absurdo de la escena. Mi espejo del conductor estaba casi rozando su espejo del pasajero. Literalmente casi tocándose. El suyo estaba retraído automáticamente, claro, porque era un coche de lujo. El mío no. Yo manejaba un Opel Corsa viejo, barato, nada especial,
De esos que compras porque necesitas moverte y no porque quieras presumir nada. No era clásico, no era joya, no era capricho. Era mi coche y estaba correctamente estacionado. Lo primero que pensé fue en entrar por el lado del pasajero. Era la salida elegante. Era lo razonable. Era lo que una persona calmada habría hecho. Pero yo no estaba calmado. Yo venía de un día entero tragándome quejas por teléfono, de aguantar gente todo el tiempo, de contenerme en cada conversación para no explotar. Y cuando vi ese Porsche ocupando mi espacio como si yo no existiera, sentí que me hervía la sangre. No porque fuera caro. Porque era una falta de respeto tan simple, tan evitable, tan me da igual el resto, que me encendió por completo. Así que no entré por el pasajero. Me metí por el hueco mínimo entre mi coche y el suyo, casi de perfil, apretando el cuerpo para pasar. Abrí mi puerta con cuidado al principio, hasta que la realidad me ganó. La puerta tocó su coche. No un golpe brutal, pero sí un contacto claro. Y luego empujé un poco más, justo detrás de mi puerta, para abrir lo necesario y poder sentarme. Sentí esa mezcla rara de furia y alivio, furia por estar ahí en esa situación ridícula, alivio por finalmente poder entrar. Me senté, encendí y, por la tensión del momento, ni siquiera cerré bien la puerta. Tuve que abrirla otra vez para cerrarla correctamente. A medio camino, volvió a tocar su coche. Otro golpe corto, seco, inevitable en ese espacio que él había dejado imposible. Cerré, puse primera y me fui a casa. Durante el camino me repetía que él se lo buscó, que yo solo estaba usando mi lugar, que si estacionas invadiendo otro espacio te expones a eso. Y sí, parte de mí todavía piensa eso. Pero también me acuerdo de la sensación exacta en el pecho después, cuando se fue apagando la adrenalina. No me sentí ganador. No me sentí mejor persona. Solo me sentí cansado. Como si en vez de resolver algo, hubiera dejado que un desconocido decidiera quién iba a ser yo ese día. Porque al final no se trataba del Porsche ni del Corsa. Se trataba de límites. De respeto mínimo entre gente que ni se conoce. De cómo una acción pequeña puede arruinarte un momento y sacar lo peor de ti cuando ya vienes al límite. Yo no fui un héroe, tampoco una víctima perfecta. Fui alguien agotado que reaccionó mal a una falta de consideración. Y aunque entiendo por qué lo hice en ese instante, no puedo decir que me enorgullezca. A veces pienso que debí respirar, entrar por el otro lado y ya. Otras veces pienso que si la gente supiera lo que causa su egoísmo cotidiano, se lo pensaría 2 veces antes de estacionar como se le da la gana. Ese día me convertí en la peor versión de mí por culpa de un Porsche mal estacionado. No exagero, estuve a nada de quedarme mirando mi coche como idiota, sin poder entrar, después de una jornada que ya me había drenado hasta el último nervio. Y lo peor es que todavía hoy, 10 años después, sigo preguntándome. Yo todavía me acuerdo del día exacto en que quise que el piso del centro comercial se abriera y me tragara vivo. No fue una pelea, no fue un accidente, no fue nada dramático, fue peor. Fue esa vergüenza silenciosa que te quema por dentro cuando alguien te ignora como si no existieras. Y lo más pesado es que yo sí la conocía, perfectamente. Después de la secundaria yo trabajaba en una empresa y de vez en cuando salía con unos compañeros de trabajo a pasar el rato. No veníamos del mismo colegio, pero todos éramos de la misma zona y nos movíamos por los mismos lugares. Una tarde estábamos caminando por el centro comercial, sin plan, matando tiempo, hablando tonterías. De repente, venía una chica caminando hacia nosotros y uno de los chicos suelta en voz baja: «Mira esta». Yo levanté la vista, la vi bien, y al instante la reconocí. Eva Donna, una compañera de la secundaria. Entonces dije, emocionado, casi automático: «Oh, oye, la conozco», y me acerqué. Para que se entienda, no era una cara random que yo había visto una vez. Nos habíamos graduado hacía apenas un par de años. Nos sentamos uno al lado del otro en clase de casa. Tuvimos materias juntos durante 4 años. No éramos del mismo grupito, sí,
pero nos conocíamos lo suficiente como para saludar sin problema. Yo me acerqué con confianza y le dije, «Hola, Donna». Y ella siguió caminando. Ni una mirada real, ni una sonrisa incómoda, ni un hola rápido, nada. Pasó junto a mí como si yo fuera un poste. Ahí mismo escuché las risas. Primero una, luego todas. Mis compañeros empezaron a aullar, «No, qué vergüenza, Mar actúa como si la conociera». Yo sentía la cara ardiendo, como cuando te sube el calor de golpe y no sabes dónde meter las manos. Quise hacerme el tranquilo, pero me había pegado duro. Durante ese día no me soltaron el tema. Ni al día siguiente. Ni después. Cada vez que podían, volvían con el chiste. Y yo repitiendo lo mismo, te juro que si la conozco, no sé qué le pasó. Pero claro, cuando algo huele a humillación, la gente no lo suelta fácil. Con el tiempo se apagó, sí, pero esa escena se me quedó clavada como una espina ridícula que no se ve, pero molesta años. Pasaron 12 años. 12. Y en ese tiempo mi vida dio 1000 vueltas. En ese momento justo yo estaba saliendo de una ruptura fea, de esas que te dejan medio roto y con rabia, y me había metido de lleno al gym como loco. Ya sabes ese modo supervivencia, levantar peso para no pensar. Y la verdad, me estaba yendo bien. Me veía bien. Me sentía más sólido, más seguro, más centrado. Un día entré a una tienda de ropa a comprar unas cosas. Agarré lo que necesitaba y me fui hacia la caja. Y ahí estaba ella. Donna. Igual de reconocible. No era la cajera, pero tenía pinta de gerente o subgerente, y alrededor había otras 3 chicas del equipo. Yo la vi, ella me vio, y de inmediato le cambió la cara, sonrisa grande, brillo en los ojos, energía de confianza total. Me suelta, «Oh, hola Matt», y empezó a decirme un par de cosas más, como si fuéramos viejos conocidos reencontrándose felices. Yo me quedé mirándola, serio, sin devolverle la sonrisa. Me hice un segundo de silencio, de esos que pesan. Entonces ella, nerviosa, me dice, «No tienes idea de quién soy, ¿verdad?» Y ahí estaba la puerta abierta. Porque claro que sabía quién era. Clarísimo. Pero también me acordé del centro comercial, de las risas, de la cara quemándome frente a todos, de su indiferencia total. Así que me encogí de hombros, la miré con la misma frialdad con la que ella me había pasado por al lado años atrás, y dije, «No tengo ni idea». Las otras chicas se rieron al instante. Ella se puso roja, bajó la mirada y soltó algo como, «Oh, mierda, qué vergonzoso», y prácticamente se escabulló. Yo pagué, tomé mi bolsa y salí. ¿Fue mezquino? Sí, un poco. No te voy a mentir. Pero también fue una de esas veces en que la vida te pone el mismo momento, con los papeles invertidos, y tú decides no tragarte nada. No la insulté, no. Hice show, no la expuse más de lo que ella se expuso sola. Solo le devolví exactamente la misma energía que me dio cuando yo no tenía cómo defenderme. Y saliendo de esa tienda pensé algo muy simple, a veces la gente cree que un no saludo no significa nada, que es una tontería, que se te pasa. Pero hay cosas pequeñas que se quedan tatuadas. 12 años después, yo todavía me acordaba de ese segundo en que me hizo sentir invisible frente a todos.